Nos ocupamos en la primera unidad de reforzar los conocimientos que ya ustedes tienen sobre las características del hormigón por un lado y del acero por otro. En el segundo capítulo abordaron el material combinado hormigón armado, haciendo hincapié fundamentalmente en la adherencia. La adherencia es fundamental para que realmente el material se pueda comportar como un todo. El efecto de la adherencia hace que puedan ser transmitidos los esfuerzos de un material al otro. En particular, nos vamos a ocupar ahora del diseño a flexión. La flexión está presente en la mayoría de los elementos estructurales y generalmente se la encuentra acompañada por los esfuerzos de corte. Es muy raro encontrar un elemento que esté solicitado exclusivamente por flexión, dado que todos los elementos tienen peso propio y por el solo hecho de tener peso propio, ya eso genera la aparición del esfuerzo de corte. Para poder interpretar el comportamiento de una viga sometida a flexión simple, se ensaya entonces un elemento simplemente apoyado con una cantidad de acero, o lo que nosotros llamamos armadura, en este caso en las fibras inferiores, armadura de tracción, solicitado por cargas concentradas en los tercios de la luz. Dos cargas puntuales, de forma tal de provocar una zona de momento constante y en consecuencia de corte nulo. Las cargas se van a ir incrementando paulatinamente hasta obtener la falla de la pieza. Acá nosotros estamos ya adelantándonos y estamos mencionando que la falla sea dúctil, lo que significa que vamos a tratar de que el elemento estructural tenga una falla con preaviso, es decir, que aparezcan fisuras, que es lo que nos va a hacer notar que la pieza está en problemas. La falla dúctil es la falla esperable en todos los elementos estructurales que nosotros vamos a trabajar a lo largo del año. Contrariamente, la falla de tipo frágil es la que llevaría a un colapso al elemento estructural o inclusive al conjunto estructural y que realmente es lo que no deseamos en ningún caso. La falla de tipo frágil es una falla sin preaviso. Vamos a ver más adelante que el lograr que la falla sea dúctil o la falla sea frágil está asociado a la relación que tenemos entre la cantidad de hormigón y la cantidad de acero. En unos minutos más vamos a ver cómo nos vamos a referir a la cuantía geométrica y cómo va a incidir la cuantía mecánica. En esta segunda imagen estamos viendo entonces el diagrama carga-deformación de un elemento flexado con un porcentaje normal de acero traccionado. Si nosotros observamos la gráfica, en el eje de abscisas tenemos la flecha o la deformación y en el eje de ordenadas la carga. Vemos que en el primer tramo de esta gráfica, el comportamiento de la pieza es esencialmente elástico, es decir que al aumentar la carga vamos a tener un aumento en la deformación que va a ser proporcional. Una vez que empezaron a aparecer las primeras fisuras por efecto de la tracción, la fibra más solicitada, decimos que excede la resistencia a tracción del hormigón, y es entonces la aparición de grietas lo que nos lleva a un comportamiento no elástico. Las deflexiones acá dejan de ser proporcionales a las cargas. Vemos que hay un crecimiento bastante marcado en lo que es la flecha. Alcanzamos la zona de fluencia. En la zona agrietada, el acero va a ser quien va a tomar casi toda la tracción. La tensión aumenta y consecuentemente también vemos que las deformaciones se hacen cada vez más notorias. Claramente, la zona comprimida del hormigón se va a reducir,
no va a poder tomar la compresión y se va a aplastar. Vemos que la carga, en este caso, ha disminuido, sería el extremo de la curva, y se produce el colapso. Podemos observar también que la abertura y la longitud de las grietas, así como el quiebre de la curva, son los que nos van a estar señalando la fluencia del acero. En esta gráfica tenemos que prestar atención a dos situaciones fundamentalmente. A la zona donde nosotros detectamos que comienza el acero a fluir y la zona donde tenemos el aplastamiento de la pieza, porque la zona comprimida del hormigón ya no puede tomar tampoco más compresión. Para un intervalo amplio de deformación unitaria, en la fibra más comprimida, vemos que el momento permanece casi constante, que sería justamente la parte superior de esta curva. En la versión 2005, el reglamento adopta como valor de deformación última del hormigón a la compresión un 3 por 1000. Este valor no siempre fue así. El valor de la deformación unitaria última del hormigón, por ejemplo, en la versión 82, se tomaba en el orden del 3,5 por 1000. Nosotros actualmente con la versión 2005, reitero, vamos a trabajar con un valor máximo permitido de deformación última del hormigón de un 3 por 1000. Porque es importante hacer hincapié en este valor de deformación última, porque es uno de los parámetros que va a regir todo el diseño que nosotros vamos a ir desarrollando, no solo a flexión, sino a lo largo del año para las distintas solicitaciones. Según la cantidad de armadura que se coloca en una pieza estructural, el acero puede o no fluir antes de alcanzar la carga máxima. Pueden ocurrir dos situaciones. Si el acero fluye antes de alcanzar la carga máxima, se van a producir flechas considerables antes del colapso. Decimos que entonces el comportamiento es dúctil. En este caso estamos hablando de elementos subarmados. Justamente todos los elementos que nosotros vamos a dimensionar y calcular a lo largo del año van a ser elementos subarmados. Son elementos que en el caso de llegar a la falla, va a ser una falla de tipo dúctil, una falla con preaviso. La otra situación que se puede dar es que el acero no fluya antes del aplastamiento. Si el acero no fluye antes de que se produzca el aplastamiento, recordemos la curva anterior, en este caso no tendríamos preaviso. No habría fisuración, no habría flechas importantes. Se da entonces una situación de comportamiento frágil. En este caso hablamos de elementos sobrearmados. Nosotros podemos estar tranquilos porque el reglamento nos va a establecer pautas muy claras para estar seguros de que estamos trabajando con elementos subarmados y en ningún caso llegar a caer en la situación de un elemento sobrearmado y en consecuencia de una rotura de tipo frágil. ¿Cuál sería la situación ideal? Bueno, la situación ideal sería que el elemento tuviese una armadura balanceada. Es decir, que al mismo tiempo que alcanza el elemento su resistencia, el acero empieza a fluir. Es el caso ideal, es el caso en realidad que nosotros aspiramos siempre a encontrar. Un elemento que esté armado de manera balanceada. En la siguiente imagen lo que podemos observar es cómo se presenta la viga en la situación de subarmada y cómo se presenta la viga en la situación de sobrearmada. Vemos que cuando la sección está subarmada, el elemento estructural subarmado, que nos llevaría, como dijimos antes, a una rotura de tipo dúctil o a una falla de tipo dúctil, vemos que hay una notable aparición de fisuras. Estas fisuras van desde la parte inferior, las fibras traccionadas de la viga, empiezan a crecer y también tenemos en la parte superior
con color negro o un gris oscuro, se destaca la zona de hormigón comprimida donde empezamos a tener problemas. En el caso del elemento sobrearmado, vemos que las grietas o las fisuras que se empiezan a producir son muy pequeñas, realmente a veces imperceptibles y a veces ni siquiera aparecen. En cambio vemos una zona mayor del hormigón comprimido que está sufriendo el aplastamiento. Este es el caso, como mencionamos antes, que nos llevaría a una rotura de tipo frágil. En el caso de los elementos con acero, sin el límite de fluencia bien marcado, los términos sobrearmado y subarmado indican exclusivamente el grado de ductilidad, que sería nuestra situación. Ustedes saben que nosotros no tenemos aceros con un límite de fluencia bien marcado, sino que se va a establecer ese límite de fluencia de manera tal que nosotros podamos desarrollar toda la teoría y el cálculo de los elementos de hormigón armado. Veamos qué ocurre en esta gráfica. Esta es una gráfica carga de formación de los elementos sometidos a flexión simple con un porcentaje variable de acero. Prestemos atención a la curva A y a la curva B. Son curvas que corresponden a elementos de los que tendríamos una situación de rotura de tipo frágil. En el caso de la curva A corresponde a una pieza de hormigón simple y en el caso de la curva B corresponde a una pieza de hormigón armado con muy poca cantidad de acero. En ambos casos vemos que la fractura, ¿sí?, se produce prácticamente a una carga muy baja y de una manera muy rápida. En el caso de la curva C, la curva D y la curva E, estas curvas se encuentran en la zona en la que nosotros pretendemos diseñar todos los elementos, donde llegaríamos a fracturas o fallas o algún tipo de falla estructural, se podría decir dúctil. Si ustedes observan, con el trazo lleno tenemos identificado al acero que está sometido a tracción. Es decir, que nuestra pieza estaría únicamente con acero sometido a tracción. En el caso de la curva con trazo punteado, por ejemplo la E, o si miramos más arriba en el diagrama, aparece la curva G. Estas son piezas donde tenemos acero que está sometido a tracción y también tenemos acero que se va a colocar en la zona comprimida de la viga y por lo tanto va a cumplir también la función de acero sometido a compresión. Volvemos entonces a lo mismo. Estamos analizando carga versus deformación. Estamos manteniendo la sección y las tensiones. La tensión de compresión del hormigón, FC, y la tensión del acero, FI, constantes. Lo que estamos variando es la cantidad, ¿sí?, o el porcentaje de acero que tienen estas piezas. Si ustedes observan en la curva C y en la curva D, vemos que el acero fluye. El acero fluye, tenemos un aumento considerable de la deformación. Sin embargo, tanto en uno como en otro caso, la carga prácticamente se mantiene constante. Aumenta así la deformación a una carga prácticamente constante. En el caso de la curva F y de la curva G, tenemos otra vez la zona de rotura frágil. Es decir, son piezas que están con una cantidad de acero, un porcentaje de acero tal que no van a tener un preaviso y por lo tanto la falla va a ser frágil. Se produce el aplastamiento del hormigón muy rápidamente en el caso de la curva F y en el caso de la curva G, donde tenemos además del acero traccionado, tenemos acero comprimido,
vemos que el acero comprimido le va a generar una cierta ductilidad a la pieza y por lo tanto aparece una cierta deformación hasta que finalmente se produce el aplastamiento del hormigón y la falla de la pieza. Lo que detallábamos recién entonces, la curva A corresponde a un elemento de hormigón simple, donde se alcanza su resistencia muy rápidamente y falla ni bien se agrieta el hormigón al alcanzar la fibra más traccionada, ¿sí?, su límite. La flecha es muy pequeña y la falla es frágil. En la curva B, como comentamos también hace un instante, se le agrega acero, pero en muy poca cantidad. Eso provoca que aumente la capacidad de carga y de deformación, pero una vez que se agrieta el hormigón, aumenta la tracción en el acero, sigue aumentando la carga y finalmente se termina fracturando la armadura. La curva C y la curva D se calcula que están trazadas para un porcentaje de acero entre el 0,5 y el 2%, únicamente en este caso acero traccionado, y vemos que la resistencia y la flecha se han incrementado. En el caso de la curva F, el elemento se convirtió en sobrearmado, y si se aumenta, por ejemplo, la armadura hasta un 8%, en ese caso vemos que realmente la rotura va a ser frágil. La resistencia aumenta, pero la flecha de rotura disminuye. Las curvas E y G, dijimos que además del acero traccionado se había incorporado acero en la zona comprimida y eso aumenta la ductilidad y su resistencia. Ocasionalmente, como lo vimos recién en la gráfica, a un elemento sobrearmado, esa incorporación de acero de compresión lo podría llegar a convertir en subarmado, posibilitando que el acero traccionado entre en fluencia y manifieste deformación. En el elemento subarmado simplemente va a aumentar la ductilidad, pero la resistencia permanece casi constante, es decir, que la carga que va a admitir es ligeramente mayor a la que podría esperarse sin la armadura de compresión. La ductilidad que se alcanza con la incorporación de la armadura de compresión se logra únicamente si el acero está realmente vinculado y de la manera adecuada con armadura transversal. Si no se da la vinculación como corresponde, es decir, respetando lo que pauta el reglamento, esa ductilidad no se va a lograr aunque nosotros agreguemos el acero. Definimos entonces ahora sí, como habíamos mencionado hoy al inicio, lo que es la cuantía geométrica. Y es la relación entre la sección de acero que va a llevar la pieza y la sección de hormigón, B por D. B, ancho de la viga, en este caso, D, altura de la viga. El comportamiento de un elemento va a depender de la relación entre la capacidad resistente a la tracción y a la compresión. Por lo tanto, podemos establecer una relación entre la tensión de fluencia del acero, la resistencia especificada del hormigón y afectando a la cuantía geométrica definimos la cuantía mecánica. Definimos entonces a los elementos subarmados y sobrearmados para valores de cuantía mecánica. Si se garantiza la adherencia entre el hormigón y el acero, como ya ustedes lo vieron en el capítulo anterior, acero por supuesto, materializado en barras conformadas, comprobamos que las deformaciones del hormigón y del acero en un mismo nivel, en una misma sección, van a coincidir. Es decir, que epsilon C va a ser exactamente igual a epsilon S.